Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. El Señor de los Misterios. Puedo jugar dos caminos, capítulo 61 al 70. Capítulo 61. Persuadiendo al viejo Neil de nuevo. Al día siguiente, temprano en la mañana del domingo, Clem se puso su sombrero de seda hasta media altura y cogió su bastón negro con incrustaciones de plata. Pensando que hoy era el día para aprender magia ritual del viejo Neil, salió por la puerta con un poco de inquietud en el corazón y tomó un carruaje público hacia la calle Southland. Después de saludar a Rosanne, que acababa de terminar su guardia nocturna y estaba a punto de ir al salón a dormir, Clem bajó hasta el metro. Al girar a la izquierda, pronto vio al viejo Neil en la sala de guardia de la armería Javret, que no debería haber estado allí. Vamos a mi casa. Ya reuní los materiales necesarios y Brett aceptó ayudarme con la vigilancia, dijo el viejo Neil con una sonrisa. Clem lo comprendió de inmediato. Esta debía ser la oportunidad que mencionó Star. Esta dijo que si el viejo Neil invitaba a Clem a su casa para practicar magia ritual la próxima vez, podría decirle hasta la dirección de la casa del viejo Neil en el espacio de niebla gris, y lo seguiría. Clem preguntó: «Señor Neil, ¿dónde está exactamente su casa?» El viejo Neil parpadeó y dijo con una sonrisa: «¿Por qué todavía tienes miedo de que te ataque?» Luego, sin ninguna precaución, dio su dirección. Entonces Clem dejó de hacer preguntas y le dijo al viejo Neil: «Entonces iré al baño primero». El viejo Neil, que llevaba una pequeña caja de plata, miró a Clem y chasqueó la lengua. Los jóvenes de hoy en día. Naturalmente, el viejo Neil no notó las preocupaciones ocultas tras la máscara de Clem y no sospechó nada. Pero cuanto más confiaba el viejo Neil en Clem, más le preocupaba a Clem que una persona tan buena fuera extraviada por el dios malvado y sufriera un accidente. Entró al baño y cerró la puerta con llave. Entonces, Clem sacó su daga ritual de plata y creó un muro espiritual sellado. Retrocedió 4 pasos, cantando un hechizo en silencio, resistiendo los gritos frenéticos, y se adentró en la niebla gris. En este mundo ilusorio e ilimitado, él es el único ser vivo, sentado a la cabecera de una antigua mesa de bronce moteado. Por supuesto, también está el mensaje que Star dejó en Crimson Star. Clem extendió la mano y tocó la estrella carmesí que representaba a Star. Escuchó las súplicas ilusorias y repetitivas del código de Star de ayer. «Xiao que, ven al baño». Soportando estas molestias, de repente sintió una conmoción en su corazón y transmitió la declaración de información delineada en su mente a la estrella Crimson a través de esa conexión sutil. La casa del señor Neil está en las afueras del Distrito Norte. Después, Clem volvió a la realidad, salió del baño y siguió al viejo Neil en un carruaje público hasta la casa del viejo Neil en los suburbios del Distrito Norte. Se trata de una casa unifamiliar con jardín delantero plantado con rosales, menta dorada y otros materiales. Al entrar, hay un porche alfombrado con 2 sillas de respaldo alto y un paragüero. Al otro lado del porche se encuentra una espaciosa sala de estar con papel pintado claro en las paredes y suelo marrón oscuro. Una pequeña alfombra estampada se encuentra en el centro y sobre ella una mesa redonda y pesada. Alrededor de la mesa redonda hay como 2 bancos, sillas y un piano. «A mi difunta esposa le encantaba la música», dijo el viejo Neil con naturalidad, señalando el piano. «El sofá y la mesa de centro están en la sala hoy, hagamos nuestro ritual de magia en la sala». «Está bien», respondió Clem algo avergonzado. Se sintió incómodo. Alguien lo invitó a su casa, pero Clem quería discutir con esa persona cómo persuadirlo para que se rindiera. Al mismo tiempo, pensaba: si la esposa del viejo Neil todavía viviera, me pregunto qué haría si me viera reclutando gente para hacer esto. «Señor Neil, no me culpe, estoy haciendo esto por su propio bien». Bajo la mirada preocupada de Clem, el viejo Neil también dejó la pequeña caja plateada. Justo cuando estaba a punto de demostrar cómo podía usar la magia ritual para saldar la cuenta, escuchó un golpe en la puerta. El viejo Neil estaba un poco confundido. ¿Quién vendría a verlo a esa hora? ¿Será que el capitán había olvidado algo y vino a contarle algo?
Klein se sorprendió de que Star hubiera llegado tan rápido. No existe algún tipo de habilidad extraordinaria que permita a las personas atravesar distancias rápidamente. De hecho, Star ya sabía que Klein sería llevado a las afueras del Distrito Norte por el viejo Neil, pero no sabía la dirección específica. Star no quería encargar a la agencia de detectives Henry que investigara este asunto él mismo. Sin mencionar que costaría 3 libras de oro, el propio viejo Neil era un bellondero oficial, y sería difícil de explicar sin Klein acompañado. Así que esta mañana delimitó el área cerca del Distrito Norte y se apresuró a llegar después de que Klein le dijera la dirección específica, llegando un poco más tarde que el viejo Neil a su propia casa. Después de ordenar su ropa y tocar la puerta, Star esperó un rato y luego vio la expresión de sorpresa del viejo Neil. Después de todo, el señor Neil no era Dunn, y todavía recordaba al joven que conoció en el Dragon Bar la semana pasada. Esto no se debía solo a que el joven tenía una apariencia muy distintiva, sino también a que después de haber discutido con él algunos puntos de vista sobre el misticismo ese día, siempre había sentido que podría haber hecho algo mal en los últimos días. Como resultado, aunque se compró una gran cantidad de materiales de magia ritual, el progreso de la preparación de la ceremonia se retrasó. ¿Cómo decirlo? Nos conocemos, pero no estamos particularmente familiarizados entre nosotros. Pero ¿cómo fue que este joven vino a visitarme? Nadie le pedirá que venga a cobrar la deuda. Luego, por sugerencia de Star, el viejo Neil trajo a Star y esperó su explicación con una mirada perpleja en su rostro. En ese momento, Klein tomó la iniciativa de ayudar. Dijo: «Señor Neil, a estas alturas ya no quiero ocultárselo más». Esta frase hizo que Klein sintiera una extraña sensación de alivio, como si finalmente no tuviera que guardar ningún secreto. Podría ser que Klein sea un agente encubierto de una fuerza secreta, y que no va a mostrar sus cartas hoy y está uniendo fuerzas con su organización para eliminarme. El viejo Neil, de gran imaginación, recordó el episodio dejado por el emperador Russell y se sintió cada vez más confundido. Incluso se sintió un poco arrepentido de si debía seguir turnándose con Charles Gate. ¿Por qué actuaba Klein así? Era como si hubiera aprovechado una oportunidad y ahora se estuviera exponiendo como un enemigo. Las palabras posteriores de Klein dejaron al viejo Neil aún más incapaz de reaccionar. «Entréguese, señor Neil. Aún puede salvarse». ¿Ah? ¿No es esta mi línea? La mente del viejo Neil estaba llena de demasiadas preguntas en ese momento. Star no dejó que esta situación de chat entre servidores durara demasiado y explicó la situación directamente. «Xiao Ke me dijo que el dios maligno te contaminó. Me pidió que fuera a tu casa hoy, pero no esperaba que lo trajeras». Star ocultó que fue él quien le contó a Klein sobre la contaminación del dios maligno, que habían acordado ir juntos a la casa hoy y que fue Klein quien le dio la dirección. Solo quería que el viejo Neil comprendiera que estaba contaminado por el dios maligno oculto. ¿Dios maligno? ¿Qué dios maligno? El viejo Neil se enojó un poco cuando escuchó esto. Como vigilante nocturno jubilado, ese gran sombrero que le pusieron de repente fue un insulto a su carrera. Por alguna razón, inmediatamente quiso echar a Klein y Star. Star meneó la cabeza y señaló el quid de la cuestión. Ese ojo ilusorio y transparente que vio Klein no era un símbolo de magia ritual, ¿verdad? Solo representa la contaminación del dios malvado. Capítulo 62. La historia de Star. Después de señalar el problema del viejo Neil, Star le guiñó un ojo a Klein, indicándole que podía quedarse a su lado. Después de escuchar lo que dijo Star, el viejo Neil estaba obviamente furioso. Eso no es ningún mal ritual mágico. Esa es mi esperanza de resucitarla. Star miró al viejo Neil, quien ya se encontraba en un estado de angustia emocional. Lentamente, usó su elocuencia para calmarlo. Entonces, ¿existe un ritual que puede resucitar a la gente? ¿Cómo planeas hacerlo? Bajo la guía de Star, el viejo Neil de repente se emocionó. Usaré el método de refinamiento de vida para preparar un cuerpo para Sayist que no envejezca. Joven, quizás no sepas que la secuencia 4 de la Iglesia Madre Tierra destaca en refinamiento de vida, y la secuencia correspondiente del camino del educador apenas puede lograrlo. Bueno, usaré la gracia de los dioses para completarlo.
Entonces, invocaré su alma desde el mundo espiritual y pediré la ayuda de los dioses para reunir el espíritu y el cuerpo. Sí, he encontrado un camino. Estoy en el camino correcto. ¿Sí? Star miró directamente a los ojos del viejo Neil. Era evidente que se encontraba inestable en ese momento. Sin mover la cabeza, Star simplemente miró con curiosidad y preguntó casualmente: «Señor Neil, ¿dónde aprendió sobre la alquimia de la vida y el ritual de resurrección?» El viejo Neil respondió emocionado: «Lo que oí, probé la primera parte, es totalmente cierto. Es un regalo de los dioses». No paraban de repetirlo y describiéndolo en mis oídos. Son. La voz del viejo Neil se quedó atascada por un momento. Después de más de 10 segundos, volvió a hablar, confundido y asustado. Él es el sabio oculto. Cuando se mencionó al sabio oculto, el viejo Neil pareció despertar por fin. Miró a su alrededor con la mirada perdida, absorbiéndolo todo. En el silencio indescriptible, miró a Estrella, sonrió amargamente y dijo: «Entonces, he sido contaminado por el dios malvado». De repente se sentó erguido en el suelo y preguntó con un tono lloroso y divertido: «¿Pero qué importa? Este ritual es mi única esperanza de resucitarla. Porque cometí un error al realizar el ritual mágico. No pude curar su enfermedad, no pude salvarla. No hay suficiente conocimiento para salvarlo todo ahora. No puedo hacer nada». Detrás de este suspiro reprimido se esconde la depresión no expresada y de larga data del viejo Neil. Sin embargo, al ver que su persuasión anterior en el mercado comercial y el recordatorio actual habían surtido efecto, esta continuó: «Déjame contarte una historia. Tengo un amigo que está en la misma situación. Ese día, perdió el control y faltó al trabajo. No lo descubrieron hasta que sus compañeros llegaron a su casa». En la historia contada por Star, el viejo Neil parecía ver las consecuencias de perder el control. Escuché que en el futuro le preguntaría al capitán sobre qué hacían al visitarme. Si te escuchas a ti mismo, gritarás con ira y pánico: «No. Estás mintiendo». Me oí admitir con voz débil: «Sí, sé que algo anda mal conmigo. Cuando me escucho, me defenderé en voz alta diciendo que nunca he hecho nada malo, y mucho menos he hecho daño a otros». Al oír que él también podía tener miedo, le rogó al capitán que lo dejara ir. Escuché mi propia locura, mi propio pánico, mi propio anhelo, mi propia súplica. Al final, el viejo Neil se desplomó y le dijo a Star con calma pero con miedo: «Ya basta. No más». Su voz tembló un poco y sospechó que la historia que Star contaba era un reflejo de su propio futuro si nadie lo convencía. Se le formaron arrugas en las comisuras de los ojos y la boca mientras su cabello se volvía gris. Sus ojos nublados miraban a Star con impotencia. Además de no poder creer que haría tales cosas, también me sentía un poco deprimido. Esto realmente se siente como la consecuencia de intentar el ritual de ese dios malvado. Star no lo dudó y continuó: «Somos los guardianes, pero también un grupo de personas miserables que luchan constantemente contra el peligro y la locura. Los Beyonders se enfrentan a diversos peligros en todo momento, y más aún a un camino como Secret Pepper. Si eres tentado por el dios maligno y te contaminas con él, incluso si ahora no puedes ver ninguna señal, eventualmente te convertirás en un monstruo». Después de una pausa, esta miró al viejo Neil, quien se había calmado y recordado su identidad como Nigitauk, y lo persuadió: «Sé que quieres resucitar a tu esposa, y también sé que te has estado culpando, atrapado en la obsesión de si tan solo pudiera ahora. Pero como personas comunes, a menudo no podemos juzgar nuestra situación y circunstancias actuales. No somos omniscientes ni omnipotentes, y los accidentes siempre ocurren. El arrepentimiento por el pasado siempre atrapa a la gente. El arrepentimiento constante es solo una adicción. Por favor, no te quedes en el pasado. Deberíamos permitirnos arrepentirnos en la vida, pero algunos arrepentimientos valen la pena, mientras que otros no. Cometer errores no es necesariamente motivo de arrepentimiento. El único arrepentimiento que vale la pena es no amar bien. Al menos tu esposa también quiere que vivas bien. Hacer algo que te haga daño no es una buena manera de tratar a alguien que te ama». Star dio un paso adelante y, con la cooperación del viejo Neil sin resistencia, se quitó la ropa que cubría sus brazos, revelando los densos agujeros de las agujas.
Estas son las cosas que dejaste para preparar ese ritual mágico, ¿verdad? Pero ¿es esto lo que Sayiste quiere ver? Lo que ella necesita no es tu muerte prematura. Señor Neil, por favor, piénselo detenidamente. En el silencio, Star no apagó el efecto de empatía de su paciente murmurante y silenciosamente abrió su visión espiritual, queriendo ver si el par de ojos detrás del viejo Neil que representaban al sabio oculto todavía estaban allí. A través del mundo espiritual ilusorio, vio los ojos ilusorios en el vacío detrás del viejo Neil que había torturado a innumerables personas extraordinarias en el camino de los miradores misteriosos. Un par de ojos fríos, despiadados y casi transparentes. Esos ojos casi irreales miraban en silencio al viejo Neil, a sí mismo. Este es un símbolo del sabio oculto que contamina al viejo Neil. Después de confirmar que era solo una ilusión, Star inmediatamente agregó la habilidad de empatía entre lo virtual y lo real, esforzándose por restaurar la condición del viejo Neil al mismo nivel que la suya. En el estado de sincronización mental, Star no ha sido contaminada por el dios malvado, por lo que Old Neil tampoco debería haber sido contaminado por el dios malvado. Un destello de luz pasó casi desapercibido entre la realidad y la ilusión, y los ojos del sabio oculto, que no tenía nada en qué confiar, pronto desaparecieron por completo. Este es el efecto de la habilidad de empatía que influye en el estado mental del objetivo a través de uno mismo. Star usó su habilidad de empatía como un paciente murmurador y la bendición de la posición entre la realidad y la ilusión para eliminar con éxito la contaminación del nivel divino del viejo Neil. Después de hacer todo esto, Star miró al viejo Neil que estaba sentado en el suelo. En ese momento, él también dejó de lado sus aires y sollozó suavemente, como despidiéndose del pasado. Capítulo 63. Compañeros. No, Xiaoke, ¿por qué estabas llorando ahora? En los suburbios del Distrito Norte, Star, que acababa de despedirse del viejo Neil, estaba regañando a Klein. De hecho, para lograr mejores resultados de persuasión, Star no solo utilizó la elocuencia de su abogado para darle al viejo Neil la orientación adecuada, sino que también utilizó la empatía de un paciente murmurador durante todo el proceso. Bajo la continua influencia de sus extraordinarias habilidades, incluso Klein, que se encontraba tranquilamente cerca, se volvió un poco sentimental. Especialmente después de la historia de Star, el corazón de Klein pareció sacudirse por un pequeño cuchillo, y quedó en trance, tan triste que se sintió un poco sentimental. Star podía entenderlo, pero por una vez había estado serio, así que ahora debería relajarse. No queriendo perder ninguna oportunidad de desempeñar el papel de paciente murmurador, miró divertido la defensa de Klein. No lo sé. Debe ser que la historia que contaste se acercaba demasiado a la realidad. Klein todavía estaba algo inmerso en la influencia de su habilidad de empatía, como si hubiera estado inmerso en el incienso durante demasiado tiempo, por lo que solo reaccionó cuando escuchó la risa de Star. Acababa de escuchar que Sally era la esposa del viejo Neil, y que el viejo Neil, como Beyonder oficial, fue contaminado accidentalmente por el sabio oculto por ella. Después de conocer la noticia, siempre sintió que la persuasión de esta no tendría éxito. Porque con semejante espina del pasado, sería difícil para el señor Neil abandonar este experimento mágico ritual. Solo puede ser denunciado ante la iglesia, ¿verdad? Inesperadamente, Star inventó una historia tan realista, que sonaba como un recuento en vivo de los Nightawks visitan al viejo Neil que se ha salido de control y se ha convertido en un monstruo. Fue exactamente como la escena y el final después de que el viejo Neil perdió el control. Bajo el efecto de empatía del paciente murmurador, Klein se sintió como si estuviera atrapado en la historia de Star y sintió una sensación de tristeza. Incluso las palabras posteriores de Star. Somos guardianes, pero también un grupo de pobres tipos que siempre estamos luchando contra el peligro y la locura, seguían resonando en sus oídos. Parecía que nunca antes había habido un momento que le impresionara más que ahora ante esa frase. Bueno, solo puedo decir que esta historia es realmente una llamada de atención para el viejo Neil. Star pensó en por qué decidió volver a contar esta historia. El primero es, por supuesto, lo que le contó a Klein. Esta historia debería haberle causado una profunda impresión al viejo Neil como persona involucrada.
La segunda es la empatía, para llevar el estado mental de la otra persona a tu propio canal, y también es necesario que Star proporcione un estado mental de referencia como medium. Si quieres que la otra persona entienda tus sentimientos, primero debes sentirte de la misma manera, ¿verdad? Entonces Star contó la historia que lo hizo sentir triste, a él, un ex babuino de pelo rizado, para despertar su simpatía y compasión, y amplificar la eficacia de la empatía. El resultado fue un éxito, y el viejo Neil por fin sintió un respiro del pasado. Aunque aún extrañaba a su difunta esposa, no se arriesgaría a contactar con el sabio oculto. Si Klein aún no está satisfecho, tendrá que contratar a un verdadero psicólogo, como por ejemplo Ude Eugen, del manicomio de la ciudad de Tingen. O tal vez le preocupaba que Ude Eugen ya hubiera estado en contacto con la Nebus y no fuera una persona decente, por lo que mató a Ude Eugen y entrenó a un psicólogo él mismo. Por supuesto, el propio Star no se verá afectado por el efecto de empatía del paciente que habla porque ya está en ese estado, y la empatía consiste en atraer a otros a su estado exponencialmente. Pero aún así, no fue demasiado grande la reacción de Xiao que... Star miró a Klein con extrañeza y expresó sus dudas. Tras oír esta duda, Klein se sintió culpable y no se atrevió a mirar a Star a los ojos. Murmuró para sí mismo. Debes haberme influenciado con tu elocuencia de abogado. Este tipo, Star, ya no le creo cuando dice que no es abogado. Solo intenta hacerme llorar. Pero la intuición de Star acertó. Tras ver el anhelo del viejo Neil por su amada, y bajo la influencia del paciente murmurante, Klein recordó la tierra, su ciudad natal. Estos días, ha aceptado que Zhou Mingrui es Klein, y también está feliz de que mientras está en un mundo extranjero, tiene un compañero aldeano que lo apoya. Pero aún no abandonó la idea de regresar a la tierra. Si no fuera por el hecho de que tenía a Sta, su compatriota, como compañero, Klein sintió que la nostalgia lo habría dominado hace mucho tiempo. Preguntándose si Star sentía lo mismo, Klein le confió su angustia y le preguntó. Estrella, ¿no te sentiste sola antes de conocer a tus compatriotas? Entonces Klein recibió una respuesta que lo sorprendió. Básicamente no. Star finalmente entendió la razón de la tristeza de Klein y respondió a su pregunta. Mientras miraba a Klein a los ojos, añadió para sus adentros. Porque cuando viajé aquí, sabía con certeza que tendría un compañero confiable como tú. Por supuesto, hay muchas otras razones, como por ejemplo que nunca tiene tiempo para ser sentimental. Incluso el lugar donde aterrizó después de viajar a través del tiempo fue la nave donde se descubrió el sangriento asesinato. Sin siquiera un momento para lamentar el hecho de viajar a través del tiempo, tuvo que correr al campo de batalla de inmediato. Más tarde, estuve ocupado preparándome para mi propia promoción. Después de pensarlo un rato, Star escogió algunas cosas adicionales que decir y dijo en tono de broma. Oye, no te lo habría contado si no me lo hubieras dicho. Antes era huérfano y sigo siéndolo cuando llegué aquí. Tal vez por eso no tengo preocupaciones. ¿Es eso así? Klein empezó a comprender. Al comparar esto con las últimas palabras de esta al ser ascendido, que sonaban como un testamento entregado a otra persona, finalmente comprendió por qué ésta buscaba un ascenso a pesar de saber que podría encontrarse con un imprevisto. Aparte de lo que mencionó en sus últimas palabras ese día sobre obtener el poder de cambiar el mundo, se debe también al aislamiento del mundo provocado por su condición de huérfano. Es bastante extraño. Siento que me esfuerzo mucho por encajar en este mundo, pero al mismo tiempo siento que no estoy en sintonía con mi entorno. Sin embargo, Klein también descubrió que después del ascenso de Sta, al interactuar con él una y otra vez, sintió que el personaje de Sta parecía volverse cada vez más real, como si hubiera encontrado el significado de la vida. Claro, parece que se ha vuelto un poco más calculador. El adivino me dio la fórmula de la secuencia 9 gratis, pero ahora me cobra por la de la secuencia 8. Ay, ¿es cierto que lo gratis es lo más caro? Star, que caminaba a su lado, miró a Klein, quien parecía algo preocupado. Supuso que Klein, quien ni siquiera sabía que la tierra estaba justo bajo sus pies, podría extrañar su ciudad natal. Como compañero de Klein, Star no se molestó en interrumpirlo y, en cambio, se quejó para sí mismo. Originalmente quería hablarte sobre el dinero, pero olvídalo, te dejaré ir por ahora. Se giró y miró lo que había recibido del viejo Neil y comenzó a pensar.
capítulo 64. El símbolo de la estrella. El lunes por la tarde, Star siguió su plan y terminó de leer el libro misterioso que le dio el mensajero, así como el libro que contenía algunos conocimientos básicos sobre el mundo extraordinario. Entre ellos, este libro, que contiene algunos conocimientos básicos sobre el mundo extraordinario, ha compensado en gran parte la débil comprensión de Star sobre el conocimiento místico. De lo contrario, tal vez el viejo Neil tuviera que darle lecciones como las de Klein. Pero ser expuesto por preguntar sobre conocimientos místicos básicos no era lo que quería ver. Después de todo, Star acababa de demostrar su destreza frente a estas dos personas, demostrando su maestría. Así, con gratitud, Star tituló este libro que sentó una base sólida de conocimiento sobre el misticismo para él. Una interpretación completa del conocimiento básico de personas extraordinarias. En realidad, este libro se parece más a las notas que tomó alguien cuando apenas empezaba a aprender sobre el conocimiento oculto, lo que se ajusta al nombre. Star sacó su reloj del bolsillo para comprobar la hora y esperó que el estallido carmesí lo llevara por encima de la niebla gris. Tan pronto como las manecillas de las horas, los minutos y los segundos apuntaron a la posición correcta, una bola de color carmesí estalló frente a los ojos de Star. Esta luz roja intensa era como agua fluyendo, y al segundo siguiente había sumergido completamente a Star. Por encima de la niebla gris, en el gran palacio, la larga mesa de bronce está moteada y es antigua. En cuanto apareció la figura de Audrey Hall, Klein, quien ya había activado su clarividencia, la observó. Como era de esperar, vio que los colores de su aura se habían fusionado en uno, volviéndose puros y serenos, como un lago que lo reflejaba todo con claridad. Ella realmente se había convertido en una Beyonder. Klein estaba a punto de mirar hacia otro lado, cuando de repente notó un cambio en la silla de respaldo alto que pertenecía a Miss Justice. Las estrellas brillantes en el respaldo de la silla se movían rápidamente, formando una constelación ilusoria que no pertenecía a la realidad. A los ojos de Klein, esta constelación es tan familiar porque es un símbolo del misticismo. El símbolo que representa al dragón. Público dragón. Star parecía haber mencionado al dragón cuando presentó el enfoque de la audiencia anteriormente. Klein continuó mirando inquisitivamente la silla de respaldo alto de El Colgado. Normalmente, desde su ángulo de visión, ciertamente no podía ver el respaldo de la silla, pero este era su terreno y todo se presentaba según su voluntad. La constelación detrás de la silla permaneció inalterada, pero Klein, que ya había comenzado a estudiar el misticismo, ya no estaba tan despistado como antes y la reconoció como el símbolo de la tormenta. Marineros amantes del mar, tormentas, eso no es problema. Parecía que también había un símbolo detrás de mi asiento, el mismo que había aparecido antes de que me convirtiera en adivino. Era un símbolo complejo compuesto por el ojo sin pupilas, que simbolizaba en parte el secreto, y la línea torcida, que simbolizaba en parte el cambio. ¿Es este el símbolo de El Loco? Pero yo no era adivino en aquel entonces. ¿Será que esta niebla gris es especial? Así es, el otro día saqué la carta del loco para representar el presente, y Star también dijo que la niebla gris tiene un cierto poder que me está afectando. ¿Será que esta niebla gris es el dedo dorado del camino de la adivina? ¿Y también la aventura de una viajera en el tiempo como yo, Klein? Bueno, creo que Star me ha influenciado. No puedo ser impulsivo, aún necesito ser cauteloso, o tal vez simplemente nací para ser adivina y por eso no puedo ser descuidada. Por cierto, ¿cuál es el símbolo detrás del asiento de Star? Klein dejó de pensar en los complejos símbolos tras la silla de respaldo alto a la cabecera de la larga mesa de bronce donde estaba sentado. En cambio, miró a Star con sus ojos clarividentes. ¿Qué está sucediendo? Las estrellas brillantes que Klein vio en el respaldo de la silla de Star eran como un programa bloqueado por un virus. No hubo cambio alguno y no formaron ningún símbolo en el sentido místico. Entonces, mientras Klein estaba desconcertado, vio aquellas estrellas brillantes bailando rápidamente en el respaldo de la silla, cambiando inexplicablemente, formando constelaciones ilusorias que no pertenecían a la realidad.
Aparecieron todo tipo de símbolos ocultos, y había más de los símbolos ocultos que había encontrado antes, incluidos símbolos que representaban dragones, símbolos que representaban destino y símbolos que representaban especies extraterrestres. Incluso hay un símbolo para el loco. ¿No era Costa el camino del abogado? ¿El camino del emperador negro, como él lo llamaba? Klein reflexionó sorprendido. A medida que el pensamiento perplejo de Klein se desvanecía, las estrellas en el respaldo de la silla parecieron dejar de jugar como si estuvieran cansadas, o como si hubieran recibido alguna orden, y finalmente se detuvieron en un símbolo que simbolizaba emperador. Fue como decirle a Klein: jaja, lo que quieras, estoy seguro de que esto es lo que quieres. Esto dejó a Klein atónito y por un momento olvidó qué hacer. Incluso me sentí un poco disgustado con esa niebla gris. Ni hablar, es tan casual. ¿No es un poco descarado? No fue hasta que la señorita Justice habló en voz baja que Klein reaccionó. Agradeció que la niebla le impidiera ver el alboroto. Klein resistió el impulso y, como antes, golpeó el borde de la larga mesa 3 veces con los dedos. Sonrió y dijo: felicitaciones, señorita Justicia, ahora usted es una Beyonder. ¿Puede verlo directamente? Al recordar la expresión silenciosa y misteriosa del señor loco, Audrey se quedó atónita por un momento y sonrió levemente. Gracias, señor tonto. Luego le agradeció a Estrella con una dulce voz. Gracias también, señor Rueda de la Fortuna. Si no fuera por ti, no podría convertirme en un Beyonder tan rápido. El método de actuación que me enseñaste también es muy útil. Después de tomar la poción, sentí que no había ninguna reacción negativa, lo que me hizo sentir muy cómodo. Y Star también volvió en sí después de mirar sus palmas mientras pensaba. Mientras se preguntaba qué estaría soñando Klein, respondió con una sonrisa: me siento honrado de que lo que dije pueda ayudarte. Si pudiera pagar más. Star recordó la información que había compartido con otros porque estaba decidido a morir y le preocupaba su propia promoción en otros canales. No pudo evitar preguntarse si debería ser un poco más cruel en el futuro. Bueno, ahora se ha demostrado científicamente que la promoción cruzada no es tóxica para mí, y el límite superior entre lo virtual y lo real es extremadamente alto. Entonces, deberías prestar atención a los cargos al pagar por información de transacciones en el futuro. Puedes ser más generoso, pero la premisa es que debes cuidarte. Después de todo, si quieres hacer algunos cambios interesantes en este mundo, tanto la fuerza como el dinero son importantes. Por supuesto, también hay conexiones. Ampliar el club del tarot también suena bastante bien. Y Miss Justice parece poder proporcionarme mucha información sobre los aspectos mencionados anteriormente. Mientras tanto, tras saludarla, Audrey recordó la confusión que había tenido durante un tiempo. ¿Por qué el señor Rueda de la Fortuna compartiría conocimientos tan valiosos sobre actuación sin pedir dinero? ¿Y por qué sus peticiones posteriores no fueron excesivas? Ella sintió que este era un método muy valioso y no podía aceptarlo sin dudarlo. Se preguntó si debía preguntarle al señor Rueda de la Fortuna si necesitaba algo más además de su petición anterior. Justo cuando estaba pensando en ello, escuchó a Klein, que estaba sentado en el salón de bronce, decir con una sonrisa: señora juez, señor Colgado, ¿han encontrado el diario de Russell? Capítulo 65. Suministro del diario del Club del Tarot. Cuando Audrey escuchó la pregunta del loco, no respondió inmediatamente como solía hacerlo. En lugar de eso, abrió sus brillantes ojos y, siguiendo el método de actuación sugerido por el señor La Rueda de la Fortuna, miró al colgado con una actitud de escrutinio por parte del público. Ella no sabía que el castillo Sefirá tenía una autoridad oculta, y que no habría ninguna respuesta si actuaba allí. Por supuesto, incluso si lo supiera, Audrey probablemente lo haría de todos modos para cultivar un hábito entre la audiencia. Alger inconscientemente restringió los movimientos de su cuerpo y después de unos segundos de silencio dijo: encontré 2 páginas del diario del emperador Roselle y memoricé su contenido. Tengo una página, respondió Audrey, con la vista bloqueada por la niebla gris, en tono de espectadora. Muy bien. Klein no dejó que la alegría ni la decepción afectaran su voz. Debía ser cauteloso frente al público.
Le encantó que hubiera 3 páginas completas, pero le decepcionó que solo fueran 3, porque la primera colección sería sin duda relativamente fácil, ya que se trataba de explorar el potencial de los propios recursos y canales. Más adelante, se volvería cada vez más difícil e intervendrían más factores. Quizás Star había reunido mucho después de estar aquí durante tanto tiempo, pero como el diario del emperador Roselle fue compartido entre 2 aldeanos, no había posibilidad de perderse el contenido. Ahora Star a veces cobra una tarifa por la inteligencia, que es más alta que la que cobraría si recogiera información del diario de Russell por sí mismo. Al menos el diario era gratis. Por supuesto, Glenn sabía que si realmente necesitaba información, debía preguntarle directamente a Star. La ventaja de esto es que el conocimiento adquirido es estable, y no hay necesidad de abrir el diario secreto del emperador Rosell. Al menos como mentor, lo que dice Star sigue siendo muy confiable. Y como persona mayor y compañera, Star seguía siendo generosa al contarme algunas cosas básicas. Esto también se debía a que no tenía mucho dinero, pero Glenn siempre fantaseaba. Como figura legendaria de su época, los escritos de Russell debían ser de altísima calidad, ¿no? Este método de adquirir conocimiento seguía siendo el mejor. Justo cuando estaba pensando en esto, Glenn escuchó las palabras de esta. Señor loco, yo también tengo que entregar una página del diario. Quiero usar esta página del diario para saldar la deuda que aún me debe la señorita Justicia. Klein, que quería más diarios, aceptó sin dudarlo. Aunque presentía vagamente que algo andaba mal con Star, no podía rechazar una petición tan razonable. Entonces Star miró en dirección a Audrey y preguntó, ¿puedo, señorita Justicia? Me gustaría intercambiar esta página del diario contigo más tarde. Audrey quedó un poco sorprendida por la sugerencia de Star. Bueno, el señor La Rueda de la Fortuna ciertamente no recopiló los diarios para mí. Aunque no tenía que devolver el diario, el señor Loco mencionó que podía usarse como artículo de intercambio equivalente. Por lo tanto, sabiendo que podía usarse como tal, también los coleccionó deliberadamente. Sin embargo, todavía estoy muy feliz de que el señor La Rueda de la Fortuna esté dispuesto a intercambiar su diario conmigo y ayudarme a pagar la deuda de una página del diario. Después de todo, si lo cambiara con el señor Tonto, podría ser más valioso. No sé qué quiere el señor Rueda de la Fortuna, pero no puedo dejar que sufra ninguna pérdida más adelante. Ella estaba encantada de poder devolver otra página del diario, y de que fuera el señor La Rueda de la Fortuna quien la había guiado por el camino de convertirse en una persona extraordinaria quien la ayudó a devolverla. Audrey, que estaba un poco emocionada, se alejó de su público por un momento, asintió y sonrió a Star, y dijo en voz baja. Sí, gracias, señor Rueda de la Fortuna. Como si no quisiera que Star la menospreciara, añadió con una elegante sonrisa. Sé el valor del diario. Te lo compensaré en la transacción más tarde. Para Audrey, el valor de una página del diario probablemente sea de 150 libras de oro más. Sumando la prima, debería pagarle al señor Rueda de la Fortuna al menos 200 libras de oro. Además, tengo que compensar la última transacción con el método de rol. No sé si mi asignación mensual me alcanza. Por cierto, también hay materiales extraordinarios en el tesoro de casa. La última vez, sacó sangre de tiburón fantasma para intercambiarla con el señor El Colgado. Eso debería ser suficiente. Star, que estaba sentado enfrente, asintió y respondió cortésmente a la señorita Justicia. A él no le importó demasiado el trato con Audrey. Porque Star lo entendió. La rica señorita Justicia definitivamente le daría un precio que no podría rechazar. De todos modos, en lugar de intercambiar diarios cuando ambas partes son conscientes de sus respectivos orígenes como familias de cultivadores de flores, sería mejor para Glenn crear una demanda de diarios en el Club del Tarot, y luego que Star llene el vacío del diario del Club del Tarot. Esta transferencia de información de una mano a la otra se la da a Xiaoke, y él también aprovecha esta oportunidad para ganar algunos honorarios de inteligencia para sí mismo. A proporcionarle un diario gratis a Xiao que es un callejón sin salida. En cuanto a su futuro en el Club del Tarot, Estrella es ahora el primer seguidor de El Loco, un superior del Señor Mundo, y un colega de los 4 arcángeles, el viejo, el débil, el enfermo y el discapacitado.
Se puede decir que en el Club del Tarot, su estrella de la rueda de la fortuna se ha convertido en la merecida segunda al mando. Por supuesto, el Club del Tarot sigue siendo muy simple. La fuerza de combate más fuerte sigue siendo un mensajero discapacitado, no hay nada de qué presumir, y hay que construirlo poco a poco. Y lo más importante, de repente quiso hacerle una broma a Klein. Esto puede ser un efecto secundario del juego de roles pasivo del paciente que habla. Star sonrió y miró a Klein, que estaba sentado en la parte superior de la mesa de bronce, y preguntó: «Señor loco, ¿qué tal si expresamos nuestras entradas del diario ahora?» Los demás no pudieron detectar ninguna malicia en su tono, pero Klein sintió que algo andaba mal. Los demás no lo entienden, y él no. Como todos eran compañeros viajeros en el tiempo, Esta debía saber del diario de Russell. Últimamente, el mayor Esta se había vuelto un poco neurótico debido a las consecuencias de su ascenso. Además, Star sabía que detrás de su identidad como el tonto había solo un nuevo Junior, y tenía un respeto básico por sí mismo porque no era como Miss Justicia y Mr. Angedman. Teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, quién sabe qué trucos se le ocurrirán a Star. Pero ante esto, Klein solo pudo asentir brevemente y le respondió a Star: «Sí». Mantuvo su postura anterior casi sin cambios, sin atreverse a moverse, por temor a que la señorita Justicia, que era el público, notara algo inusual. Pero la expresión de su rostro era claramente preocupada y frunció el ceño. Por desgracia, solo espero que Star no escriba cosas obscenas en su diario, o me salude en su diario, lo que avergonzaría a un tonto como yo. Si me atrapan, Nista tendrá que asumir la responsabilidad de reconstruir el Club del Tarot conmigo. O simplemente te lo preguntaré y vendré a ti con un arma. De todos modos, Star lo ha empaquetado, así que puedo volver a empaquetarlo. Aunque no pueda derrotarlo. Bueno, mientras se animaba a sí mismo, Klein pensó en ello, y las 4 páginas de pergamino escritas por la señorita Justicia, el señor Colgado y Estrella aparecieron en sus manos. Primero hojeó la copia que Star le había enviado. Contrariamente a las expectativas de Klein, las entradas del diario enviadas por esta eran completamente normales, sin ninguna desviación de la norma. Incluso contenían mucha información valiosa, que podría considerarse sugerencias intencionadas de esta como estudiante de último año. Klein ya lo había pensado. Incluso si Star usara algunas entradas sin importancia del diario de Russell para engañarlo, estaría bien, siempre y cuando no fuera una broma deliberada. Inesperadamente, Star hablaba en serio por una vez. Quizás Estrella también entiende que el Club del Tarot sigue siendo nuestro Club del Tarot común. La preocupación en el rostro de Klein desapareció y él especuló felizmente. Sintiéndose aliviado, simplemente miró brevemente los diarios y luego miró los otros 3 diarios. De repente, sus ojos se posaron en uno de los diarios y su expresión se congeló, mientras suspiraba interiormente. ¿Qué está pasando? El diario solo registra: el 21 de mayo, la Iglesia del Dios de los Artesanos me ofreció 2 opciones, los puntos de partida de 2 rutas de secuencia. Una es el educador, que pertenece a la cadena de secuencia completa que poseen. La otra es el mirador misterioso, obtenido de la orden ascética de Moss y que carece de una secuencia superior. El 22 de mayo, mi elección fue simple: el universalista. El universalista con una secuencia completa. Si bien dominar más conocimiento místico me ayudaría a encontrar el camino a casa, el problema es que, si no soy lo suficientemente fuerte, viajar en el tiempo requiere la ayuda de fuerzas externas. Y, ya sea esa fuerza externa buena o mala, benévola o maliciosa, es incontrolable y extremadamente peligrosa. Así que es mejor fortalecerme y regresar por mi cuenta. Por lo tanto, una secuencia completa es mi principal consideración. El 23 de mayo, me convertí en generalista. Gracias al poder de la poción, pude recordar por completo todos los conocimientos que había aprendido antes, incluyendo física, química, etc. No solo los recuerdo, sino que los comprendo y domino a la perfección. Jaja, esta es una carrera a la medida de una extranjera como yo. Puede potenciar al máximo mis fortalezas. Debo decir que, si regreso a mi último año de preparatoria en este estado, sin duda seré la mejor estudiante.
Con una formación profesional más estandarizada y profunda, convertirme en científica no será una meta tan difícil. 26 de mayo. Disfruto de mi identidad de universalista. Curiosamente, cuando me identifico como universalista y hago cosas que encajan con ese rol, los rumores que me sacan de quicio se acallan bastante, y mi temperamento, que a veces estalla, se controla. Y entonces recuerdo el diario. ¿Es esta la actuación que me mencionó el misterioso señor Zaratul? Esta podría ser la clave para resolver los peligros ocultos de la poción. Y el diario que nos envió Star también fue este. A excepción del contenido de Star, no faltaban palabras ni había errores tipográficos, el orden de los idiomas no estaba invertido y la fuente estaba tan limpia como estaba impresa. Los dos diarios son exactamente iguales. En ese momento, su expresión originalmente feliz de repente se volvió tensa. Klein. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 66. La autoconvención de Klein. Klein entendió los dos diarios y quedó profundamente conmocionado. Realmente no podía imaginarse que cuando coleccionó diarios por primera vez, habría duplicados. Aunque también pensó que a medida que se recopilaran más diarios, era inevitable que hubiera algunos que ya hubiera leído. Pero ¿por qué es así cuando colecciono algunos diarios por primera vez? Resultó que había dos contenidos idénticos delante de mí. El diario en cuestión resultó ser un regalo de Star. Estrella, ¿me estás tomando el pelo? No. Klein se reclinó en su silla de respaldo alto, tratando de no dejar que sus emociones penetraran la niebla gris. Intentó con todas sus fuerzas contener sus movimientos y controlar su postura, luego miró con calma el asiento a su lado donde estaba sentada Star. Sin embargo, Star parecía normal, simplemente esperando con ansias, en silencio, a que el señor Fall terminara de leer el diario. ¿Podría ser solo una coincidencia? Klein explicó en su mente mientras examinaba cuidadosamente el diario que Star le presentó. No hay faltas ni errores tipográficos en el contenido, el orden del idioma no está invertido y la fuente es tan clara como el texto impreso. Esta exquisita obra parece una obra que ha sido cuidadosamente revisada antes de ser publicada. Entonces podría ser solo un accidente. El diario que Star presentó parecía haber sido cuidadosamente preparado por él. Quizás dedicó mucho tiempo y esfuerzo al manuscrito solo para recordar el contenido del método de actuación. Ya sabes, como la gente de este mundo no sabe lo que está escrito en el diario del emperador Roselle, siempre hay errores y omisiones al transcribirlo, y el orden del lenguaje a menudo se invierte. Pero Stars es diferente. Destaca como una grulla entre pollos, mostrando su singularidad. O bien alguien se tomó la molestia de recrear el diario del emperador Roselle exactamente al pie de la letra, sin omisiones. O tal vez Star, que también entiende Roselle, lo escribió específicamente para él. Al pensar en esto, la ira de Klein se disipó mucho y se sintió aún más culpable por sus dudas. ¿Entendí mal a Star? Incluso se tomó la molestia de seleccionarme una entrada de diario sobre la esencia de la actuación. Probablemente estaba tratando de darme alguna información muy útil, porque Klein realmente le preguntó a Stasso por el contenido de estos métodos de actuación. Si no lo acusaba, Klein se sentiría mal y recordaría que le debía tal favor. Para proteger mi autoestima, Star me transmitió estos secretos de una manera diferente. Y si casualmente le revelo esta información al colgado y sus hombres, también podré mantener mi estatus divino. Star ha puesto tanto esfuerzo en esto, ¿cómo pude haberlo malinterpretado? Está bien, soy culpable. Klein adivinó las intenciones de Star, se convenció y continuó leyendo otros diarios con vergüenza en los ojos. Después de todo, no puede ser una coincidencia que Star sepa lo que otros presentarán, ¿verdad? Incluso si el dedo dorado de Star pudiera lograr este efecto, ¿dónde estaba este lugar? Un espacio gris y brumoso. Este espacio es tan misterioso, sin mencionar que Star fue arrastrado hasta aquí desnudo en forma de espíritu. ¿Cómo pudo Star inventar su supuesto dedo dorado? Y Star tampoco parece así. Lo que no sabía es que si Klein hubiera tenido su clarividencia activa en ese momento, habría visto que el aura de Star estaba dominada por el naranja y el rojo, colores emocionales.
Y eso significa que Star está muy feliz en este momento. Su rostro, oscurecido por la niebla gris, ya había formado una gran sonrisa. Incluso Glenn sabía que debía ocultar sus movimientos para evitar que el público le observara, así que ¿cómo podría Star no saberlo? Especialmente después de hacer algo así, para evitar que Glenn se enterara, Star tuvo que fingir ser un buen seguidor. Si Glenn no fuera todavía un payaso en ese momento, Star se habría preocupado de que Xiaoke no pudiera controlar su expresión y habría querido darle a Xiaoke algunas cosas más para hacer en su diario. Por ahora, es mejor no ir demasiado lejos con Xiaoke, para que no quede expuesto accidentalmente debido a su falta de experiencia. Star miró hacia arriba, esperando que Xiaoke terminara de leer el diario, lo que le llevaría más tiempo de lo habitual. Bueno, al menos no olvidé lo importante. Espero que me deje entregar mi diario la próxima vez. En fin, ha sacado mucha información de mí, así que puedo darle más. No está mal que me dejes bromear con él de vez en cuando. Dejando a un lado las 4 páginas del diario, Glenn miró a Justicia, al colgado y a Estrella y sonrió levemente. Lo siento, me quedé hipnotizado. Audrey calmó su envidia interior y dijo con una sonrisa tranquila, entiendo. Espero poder intercambiar contigo el contenido del diario del emperador Roselle algún día. Eso tiene un precio. Glenn miró a Justicia con una sonrisa, luego miró al silencioso colgado y miró a Estrella, que parecía estar sonriendo. Audrey juntó las manos, las colocó frente a ella y dijo, Señor Loco, señor Rueda de la Fortuna, señor Ahorcado, tengo 3 preguntas para ustedes. Si creen que las respuestas son valiosas, por favor, díganme qué buscan y haré todo lo posible por encontrarlas más adelante. Luego miró a Estrella y dijo, por supuesto, señor Rueda de la Fortuna, no olvidaré la ayuda que me brindó generosamente con su conocimiento de las ciencias ocultas. Lo compensaré en la transacción posterior. Alger asintió en silencio, respondiendo a Audrey, y luego miró a Star y respondió. Siempre sintió que en las reuniones allí, además del insondable señor Loco, el hombre cuyo nombre en clave era la Rueda de la Fortuna también era muy misterioso. Todavía no podía olvidar cómo Star podía hablar de actuar con tanta naturalidad y sin cobrar dinero. Podría ser que este señor Rueda de la Fortuna sea una figura importante en una gran potencia, o incluso no solo un heredero, sino un amo o líder. Esto puede explicar la forma en que parecía estar muy familiarizado con el método de actuación y contaba la historia como si fuera algo normal. Alger sintió por un momento que había entrado en contacto con alguna persona notable a través de este club de tarot. Piénsalo, el loco que parece ser una persona poderosa en una alta posición, la Rueda de la Fortuna que tiene conocimiento, y el justiciero a quien no le falta dinero. Parece que excepto él mismo, que es mediocre, todos los miembros de este club del tarot son muy fuertes. Alger reflexionó sobre su propia posición. Puede que no pueda compararse con la Rueda de la Fortuna en términos de conocimiento, pero también puede hacer uso de las ventajas de su canal. Después de haber experimentado aventuras en el mar durante muchos años, ya ha conocido a varias personas y parece ser capaz de desempeñar un papel determinado en este club del tarot. Esta es la confianza que le traen los canales abundantes. Sin embargo, parece que a la Rueda de la Fortuna no le importa mucho el diario del emperador Roselle. ¿Acaso él mismo tiene muchos diarios? Quizás podría cambiar algo por una página de su diario, siempre que esté dentro de mis posibilidades. Mientras Alger reflexionaba sobre esto, escuchó la pregunta de la señorita Justicia. Capítulo 67. ¿Habrá una oportunidad? Audrey pensó unos segundos y dijo. Primera pregunta. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la representación? ¿Por qué, al representar el nombre de una poción, el espíritu residual que contiene apenas tiene un efecto leve? ¿Hay alguna razón para ello? Alger no dijo nada, pero dirigió su mirada hacia la Rueda de la Fortuna, como si esperara una respuesta. En cuanto al loco, parecía demasiado misterioso y poderoso para ser mirado directamente. Star, por otro lado, miró a las 2 personas que lo miraban con una mirada confundida en su rostro. El estilo de este club de tarot está un poco distorsionado. Aunque soy el segundo al mando, por favor, respeten al señor Loco. ¿No te diste cuenta de que Xiaoke también me miraba? Sus ojos parecían un poco resentidos.
Lo juro, no quise robarle protagonismo. Quería darle a Klein la oportunidad de lucirse. Por supuesto, la expresión de Klein no se podía ver a través de la niebla gris, y el llamado resentimiento era solo una suposición de Star. Klein también dirigió su mirada hacia el colgado y la justicia. Pero lo que estaba pensando era, aparte del contenido del diario que señor esta me dejó deliberadamente, me pregunto qué otros consejos sobre actuación podría agregar esta. El Club del Tarot en el espacio de la niebla gris sigue siendo el mejor lugar para intercambiar información. Puedo volver a obtener conocimiento gratis. Klein estaba de buen humor. Sin embargo, Star dijo según sus propios pensamientos. El señor loco me dio un consejo sobre este tema. Me pregunto si estaría dispuesto a enseñarme de nuevo. Mientras hablaba, miró a Klein, que estaba sentado a la cabecera de la sala de bronce. No es que Star no quiera presumir delante de los demás y cobrar algunas comisiones al mismo tiempo. Pero teniendo en cuenta que Klein acababa de burlarse de él por haber presentado el mismo diario, Star, sin saber que Klein lo había perdonado, naturalmente le hizo un favor y le dio una pequeña compensación. En fin, después de que Klein explicara la respuesta, ya había oído hablar de la familia Antígono y de la promoción de la secuencia del adivino. Naturalmente, Klein preferiría dejar que el colgado y otros recopilaran más diarios. Para entonces, Star podrá vender el diario y cobrar un precio fijo. En el proceso, el colgado y justicia obtuvieron respuestas muy valiosas sobre la ley de la actuación. Xiao Ke obtuvo más diarios y Star obtuvo el dinero obtenido por su venta. Todos tienen un futuro brillante. En cuanto a que él y Klein se confabularon para crear un plan para cosechar puerros, Star dijo que tal cosa no existía. Esta ola se llama ganar, ganar, ganar. En cuanto al consejo del señor loco, esto fue discutido con Klein. Star podría afirmar ser el seguidor especial del loco y revelárselo a otros para usar la piel del tigre para hacer una gran pancarta. Este seguidor especial es el más especial. No es la trompeta pública de Klein como el mundo. Aunque Star esencialmente estaba cuidando a Klein, también tenía una razón legítima y podía explicar muchas cosas de manera razonable, para no hacer que otros se preguntaran cómo sabía tanto, especialmente los secretos relacionados con los dioses. Esto puede cubrirlo hasta cierto punto. Además, Star había obtenido originalmente esa información del señor Fall, y él no había mentido. Cuando Klein escuchó lo que dijo Star, pensó que Star estaba aprovechando esta oportunidad para probar si había entendido algo de la página del diario que le había dado. Lleno de gratitud, Klein golpeó el borde de la larga mesa con sus dedos y dijo en un tono relajado: permítanme ilustrar esto con un ejemplo vívido. El poder fundamental de la poción de secuencia reside en un castillo fuertemente custodiado. Los espíritus restantes que pueden causar una reacción violenta residen dentro del castillo. Nuestro objetivo es eliminarlos y convertirnos en el verdadero amo del castillo. Ahora tenemos dos opciones. Una es entrar por la fuerza. Puede que no tengamos éxito, pero sin duda nos perjudicará, a menos que tengamos una ventaja absoluta para aplastarlos, que obviamente no tenemos. El segundo método implica una invitación del dueño del castillo. Esta invitación nos permitirá burlar a los guardias y entrar a hurtadillas, eliminando fácilmente al enemigo. Sin embargo, el problema es que la invitación contiene la apariencia del invitado y una descripción de su temperamento. Por lo tanto, debemos disfrazarnos y hacernos pasar por el invitado. ¿Entiendes? Como si Alger lo hubiera adivinado hacía tiempo, e inmediatamente preguntó: ¿esa carta de invitación es el nombre de la poción de secuencia? Sí. Klein respondió afirmativamente. Audrey de repente comprendió lo que significaba actuar. Como se emocionó un poco, e inmediatamente abandonó el estado de audiencia y alabó con alegría. ¡Qué método tan excepcional! Creo que le sienta de maravilla al título. Su estilo está muy en sintonía con el loco. Nunca esperé que la actuación funcionara así. Por suerte, últimamente he estado interpretando instintivamente el papel de público. Por supuesto, gracias también al señor Rueda de la Fortuna por compartir esto con nosotros. Esto hizo que Klein se quejara en secreto. No fue Star quien respondió.
Por supuesto, también entendió que Miss Justice estaba agradeciendo a Star por estar dispuesta a compartir el contenido del método de actuación con todos en el Club del Tarot. Incluso el contenido que acaba de mencionar sobre la naturaleza del método de actuación habría sido una cuestión de suerte si Star no hubiera proporcionado especialmente la página y hubiera visto si alguien más había enviado contenido sobre el método de actuación. De lo contrario, podría quedar expuesto y, por supuesto, Star intervendría para ayudarme y lidiar con Justicia y el colgado. Gracias a Star por todo lo relacionado con el método de actuación. Sin embargo, Miss Justice parece estar dispuesta a hablar con Star. Audrey hizo una pausa y dijo, creo que esta es una solución muy valiosa. No puedo aceptarla tan fácilmente. Señor Loco, ¿qué quiere a cambio? Luego miró a Estrella, levantó su falda elegantemente y dijo, por supuesto, señor Rueda de la Fortuna. Recuerdo que todavía le debo una página del diario del emperador Roselle. Lo que dijiste la última vez también fue muy valioso. No creo que pueda aceptar con tranquilidad un método tan valioso como el juego de roles. ¿Qué más necesitas como compensación? Sus hermosos ojos verdes cristalinos miraron a Star, con una brillante sonrisa en su lindo rostro. Si no fuera por la niebla gris que oscurecía su belleza, un rostro así definitivamente impresionaría a Star, haciéndole querer inconscientemente sumergirse en el encanto de Miss Justice. Aún así, Star todavía sentía el brillo que emanaba esa dulce voz. Esto también le hizo dejar de lado los pensamientos irrespetuosos que surgían de su rol pasivo como el paciente que murmura, ¿cómo puedo tenerte también? Frente a los ojos brillantes de Audrey, y recordando la invitación de la gran revista de Backlund, esta sonrió levemente y dijo, habrá una oportunidad. Capítulo 68. Yo también quiero que el señor tonto me note. Star no especificó cuáles fueron sus peticiones específicas, pero le dijo a Audrey que podría haber problemas en su casa en el futuro. Los requisitos aquí son serios, no del tipo quiero ser el perro de la señorita Audrey que solo los lunáticos tienen en sus mentes. Star no conocía a Backlund y necesitaba a alguien que lo ayudara a lidiar con las complicaciones de todos los lados. Llegado el momento, sería conveniente que Star adquiriera algunas empresas y hiciera los arreglos necesarios con antelación. Además, para poder copiar mejor algunas de sus obras, también planeó coordinarse con la revista para ver si se podía ajustar el formato de la serialización de la novela. Ahora, Star está planeando recaudar fondos vendiendo algunos de los diarios del emperador Roselle, y la tarifa de inteligencia se calculará por separado. Luego continuó. Señorita Justicia, voy a tasar el diario del emperador Roselle en 100 libras de oro. Por favor, transfiera el dinero a mi cuenta anterior. Por cierto, tengo algunos de los diarios que quedan del emperador Roselle, y últimamente ando un poco corto de dinero. Propongo, pues, venderlos por 100 libras esterlinas, o su equivalente. Star fijó este precio tras una cuidadosa reflexión. Después de todo, aunque sabía que podría obtener más de Audrey, Star también tuvo que considerar el poder adquisitivo de los demás. No todo el mundo puede juntar despreocupadamente cientos de libras como Miss Justice. Para el éxito a largo plazo del proyecto de venta del diario Russell, solo pudo cambiarlo, entre lágrimas, por 100 libras de oro. Después de todo, era muy interesante aprovechar la oportunidad de rendir homenaje al diario del emperador Russell para hacer algo por Xiao Ke. Incluso al precio actual de 100 libras de oro, probablemente cualquiera lo consideraría caro, excepto Miss Justice. Más tarde, Audrey participaría en la reunión Beyonde del señor A, donde 3 páginas del diario del emperador Roselle se vendieron por solo 20 libras de oro. Claro, Star vendía el diario en el club de tarot. Al menos todos sabían el valor que tenía el diario del emperador Roselle para el señor Loco, así que, naturalmente, tenía que haber un precio extra. Sigue siendo un proveedor estable y a largo plazo. Incluso al precio de 100 libras de oro, comparado con el método de recopilar diarios de forma privada, que no garantiza su coleccionabilidad, aún presenta algunas ventajas. Si aún así no se vende, Star también tiene otras formas de comercializar el diario del emperador Roselle. La señorita Justicia quedó visiblemente atónita cuando escuchó la respuesta de Star. ¿Son solo 100 libras? ¿Tan barato?
El señor Rueda de la Fortuna es un verdadero caballero al cobrar este tipo de tarifa. No sé qué pedirá en el futuro. Se siente raro tener que estarle siempre debiendo una compensación al señor Rueda de la Fortuna. Audrey se sorprendió un poco, pero luego parpadeó y agregó: Señor Rueda de la Fortuna, sus consejos de actuación me han sido muy útiles. Incluso me ayudó a devolver una página de mi diario esta vez. Siempre me da vergüenza de ver tanto. ¿Tienes alguna petición que pueda hacer ahora? Star miró a la chica que frunció ligeramente los labios y dijo, sorprendida por estas palabras: Señora juez, si de verdad se siente mal por esto, por favor, deme una propina adecuada cuando transfiera dinero a mi cuenta más tarde. Bueno, dame lo que creas conveniente. Es solo una forma de expresar mi gratitud. Audrey escuchó la respuesta de Star. Estaba encantada, pero también un poco confundida por su vaga respuesta. Puedo expresar mi gratitud al señor Rueda de la Fortuna, pero ¿cuánto dinero debo apostar? El ahorcado a su lado permaneció en silencio. Justo ahora había notado la calma con la que el emperador Stan Russell salió a comerciar. Lo que originalmente había deducido de esto era que a Star no le faltaban diarios y siempre podía intercambiar el diario del emperador Roselle por lo que necesitaba, incluso por el consejo del señor Fall. Inesperadamente, Star mencionó más tarde que el señor Fall una vez le dio orientación personal. Esto es, ¿el señor loco tiene predilección por algún miembro determinado del club del tarot? El señor tonto no es así. Quizás esta Rueda de la Fortuna sea el agente del señor loco. Así como los dioses tienen sus propios seguidores. Entonces, desde el principio, la Rueda de la Fortuna se ha estado reuniendo conmigo como seguidor del señor loco, lo que también explica por qué el señor La Rueda de la Fortuna tiene tanto conocimiento. Pero si ese es el caso, entonces ¿cuál es el propósito de este señor tonto al pedirnos que organicemos esta fiesta? No, quizá me equivoque. Al principio, el señor Rueda de la Fortuna no conocía al señor loco. Preguntó quién eres. Antes de descubrir su nombre. Entonces, el señor loco está seleccionando a las personas adecuadas para trabajar para él. Elige a alguien tan extraordinario como el señor Rueda de la Fortuna. El colgado de repente sintió que había comprendido la verdad sobre todo el club del tarot, y su miedo anterior de no poder controlarse y no ser arrastrado al club del tarot también se disipó mucho. Esta es una oportunidad única. Si logras que una persona poderosa como el señor Fall se fije en ti, podrías alcanzar la cima en un solo paso. Esto es un peligro, pero también una oportunidad. En el peor de los casos, como extraño que participa en el club del tarot, aún podría tener al señor loco y al señor Rueda de la Fortuna, dos maestros conocedores, respondiendo a sus preguntas, siempre y cuando pudiera pagar el precio. Si ese fuera el caso, tendría que buscar más diarios del emperador Roselle y pedirle ayuda al señor Fall. Pero el precio que el señor Rueda de la Fortuna puso al diario del emperador Roselle es realmente vergonzoso. Aparte de mi sentido de justicia como dama noble, si no estuviera en un club de tarot, nunca siquiera miraría ese precio. La señorita Justicia también ha pensado en cuánto debería darle a Star como propina para que Star sienta que es suficiente y no se sienta avergonzada. ¿Qué tal si le doy algo del dinero de bolsillo que me quedó de los últimos meses al señor Rueda de la Fortuna? Audrey sonrió cuando escuchó a Klein, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, hablar lentamente después de que Star terminó de explicar su trato. Klein se inclinó ligeramente hacia atrás, miró a ambos lados y continuó. Para obtener esta respuesta, necesito que me ayudes a buscar otra página en el diario del emperador Roselle. Luego miró a Star con una mirada casual, tamborileó con los dedos sobre la larga mesa, se obligó a calmarse y agregó sin ninguna vergüenza. El señor Rueda de la Fortuna ya pagó por esto, así que no hay necesidad de pagar más. Star se sentó al lado de Klein, pareciendo tranquila en la superficie, pero observando interiormente a Klein, cuya expresión estaba oscurecida por la niebla gris, y adivinando lo que Little K estaba pensando en ese momento. Xiao que, sigues fingiendo. Pero parece que todavía pensabas que las entradas duplicadas del diario que envié fueron accidentales. Pero otros pensaban diferente a Star. El colgado y Justicia pensaban lo mismo.
Parece que el señor Rueda de la Fortuna es muy favorecido por el señor Loco. Incluso vender diarios es posible. Capítulo 69. El dinero se gasta demasiado rápido. Glenn estaba un poco inseguro en su corazón. Debes saber que Star ya conocía su identidad, y ahora él, el loco, debía ser más cuidadoso. Aún así, se sintió un poco avergonzado al decir esas palabras adornadas. Es obvio que Star es mayor que yo y todavía le debo 800 libras, pero ¿por qué pretendo ser tan altivo y poderoso ahora? ¿Cómo puede el líder de una organización secreta ser tan pobre que deba a sus subordinados una gran cantidad de dinero y no sepa cuándo devolverla? Debería haber confrontado a Star en nuestro primer encuentro. Afortunadamente, Star aceptó cooperar con el Club del Tarot como seguidora especial del loco. De lo contrario, a Glenn le habría resultado difícil perdonarle la deuda del diario a Star con ese tono de no me aprovecho de los niños. Claro, Star también podría enviar una página en blanco. En fin, mientras el asunto quede claro entre ambos, está bien. Pero este tipo de cosas inevitablemente conducirían a una segunda. A Glenn le preocupaba que Star también entregara un diario en blanco en el futuro y aprovechara la oportunidad para hacerle preguntas y causarle problemas. Sería mejor ahorrarle a Star algunos diarios innecesarios. De esta manera, si Star presentaba un diario en blanco, Glenn podía exigirle cuentas, por ejemplo, compensando las 800 libras que Glenn debía. En cuanto al diario duplicado, me pregunto si puedo pedirle otra copia. Mientras pronunciaba estas palabras, Glenn golpeó con la otra mano el borde de la larga mesa varias veces seguidas para ocultar su vergüenza y, al mismo tiempo, reforzar la acción, haciendo creer a Justicia y al colgado que tenía la costumbre de golpear para ocultar la apertura y el cierre de su clarividencia. En cuanto a Star, bueno, ya está todo claro. Espero que sea más tolerante que sus predecesores. Entonces, Glenn escuchó a Star decir respetuosamente, con un sentimiento no identificado en su corazón: de nada. Audrey miró la rueda de la fortuna, luego al loco y dijo con una leve sonrisa: entonces, déjame hacerte mi segunda pregunta. ¿Cómo se llaman las siguientes pociones para la audiencia? ¿Dónde puedo encontrar las pistas? Alger permaneció en silencio, como si observara cómo la persona favorecida por el señor Fall en la rueda de la fortuna respondería a esta pregunta. Aunque también sabía algunas de las respuestas a esta pregunta, ¿por qué debería decírselo a Miss Justice de forma gratuita? Además, el señor Rueda de la Fortuna ya ha demostrado su erudición. ¿No fue él la primera persona en la que pensó la señorita Justicia? El colgado en realidad miró hacia Star al mismo tiempo que Justicia. Como era de esperar, cuando Stan vio a Audrey hacer esta pregunta, olió el aroma del dinero y respondió rápidamente: señora jueza, ¿puedo responder a su pregunta? Resulta que incluso tengo una receta para la secuencia 8 del camino de la audiencia. Puedes buscar pistas para pociones posteriores mientras avanzas. ¡Genial! Como era de esperar del señor Rueda de la Fortuna, eres tan confiable como siempre. Audrey, emocionada, quiso aceptar de inmediato, pero aún mantenía su imagen de dama frente a Star. Entonces Audrey preguntó en voz baja: bien, ¿qué tipo de recompensa le gustaría, señor Rueda de la Fortuna? Sin pensarlo, Estrella dio la respuesta que ya tenía planeada: es un paquete y el costo total es de 1000 libras de oro. El colgado y el loco, que comprendieron bien la fórmula de la secuencia 8, jadearon al unísono. ¡Qué cutre, ¿verdad? Una fórmula de secuencia 8, incluso en una emergencia, no costaría más de 600 libras. Esta fórmula de secuencia baja suele costar unas 450 libras. Glenn pensó que Star solo le había cobrado 800 libras por el talismán, y de repente sintió que Star aún tenía algo de conciencia. Por supuesto, también sabían que lo que decía Star cubría el coste de la inteligencia, sin mencionar que habían conocido a Miss Justice, una gran gastadora. Además, la información que proviene del erudito señor Rueda de la Fortuna vale la pena. 1000 libras, exclamó Audrey sorprendida, pensando que era muy poco, y luego recuperó la compostura de espectadora. Las acusaciones del señor Rueda de la Fortuna son realmente sorprendentes. Bueno, ya lo decidí. Transferiré más dinero de la compensación más tarde. Entonces Audrey sonrió con gracia y respondió en un tono ligero y alegre: no hay problema.
Al ver que las libras de oro estaban en la mano, Star dijo: la secuencia 8, después de audiencia, se llama lector de mentes. La secuencia 7 se conocía anteriormente como psicoanalista, ahora como psicólogo. La secuencia 6 se llama hipnotizador, la secuencia 5 se llama caminante de sueños y la secuencia 4 se llama manipulador. Después de una pausa, Star decidió no revelar los nombres de las secuencias posteriores que involucraban a semidioses, ya que aún estaban demasiado lejos para el club de tarot actual. Se dice que la información requiere dinero extra. Por supuesto, Star pensó que decir eso era inútil. ¿Acaso la señorita Justicia no había avanzado finalmente a la secuencia 3? Ya verían qué pasaba después. Los ojos de Audrey se iluminaron al oír esto. Ya fuera lector de mentes, psicólogo, hipnotizador, caminante de sueños o manipulador, todos encajaban con su gusto estético. Ella miró a Star en silencio, observándolo consultar al señor Fall, que estaba en la cima, y dijo: señor loco, por favor, deme el papel y el bolígrafo que necesito para escribir la receta. ¿Cómo llegué a ser como un paje? Clem se rió de sí mismo y golpeó la mesa de manera pretenciosa. Poder. Pronto, con la ayuda de Star, materializó lo que necesitaba para escribir. Cuando Clem terminó de hablar, un pergamino de color marrón amarillento y un bolígrafo rojo oscuro aparecieron instantáneamente frente a Star. Star tomó la pluma y continuó predicando mientras hacía frotaciones en el pergamino. La Sociedad de Alquimia Psicológica, dentro de la organización secreta, posee la fórmula del camino de la audiencia y diversos materiales extraordinarios. Si la señorita Justicia quiere considerar futuros ascensos, tendrá que confiar en ellos. En cuanto a estas fórmulas, también conozco las fórmulas de los ingredientes principales de la secuencia 7 y la secuencia 6 del camino de la audiencia. Señorita Justicia, si necesita esta parte de la fórmula más adelante para reunir materiales extraordinarios con antelación, puedo vendérsela a un precio más bajo que la fórmula completa. Aunque todavía tengo las fórmulas completas para la secuencia 5 y la secuencia 4, Miss Justice no puede pagarlas ahora mismo, cuestan al menos 10.000 libras de oro. Star estaba pensando en su mente, pero sus manos seguían moviéndose. Audrey se alegró mucho cuando escuchó que Star tenía una fórmula de seguimiento. La rueda de la fortuna es, sin duda, una gran fuente de conocimiento. ¿Será que los 4 caminos que recomendó en aquel entonces significaban que conocía más que solo las fórmulas de mitad de serie? Simplemente no sé qué clase de persona extraordinaria es. No debería ser el canal de audiencia, si lo fuera tendría la receta completa. Después de todo, sabiendo tanto, debería haber pasado esta etapa y estar cerca de ser un semidios. Bueno, compraré la receta del resto la próxima vez. Solo soy secuencia 9 y ni siquiera he terminado de digerir la poción de audiencia. No sé por qué, pero de repente siento que mi dinero se va demasiado rápido después de unirme al club del tarot. El colgado notó un detalle. El señor Rueda de la Fortuna podía distraerse y hablar fácilmente mientras escribía. ¿Significa esto que su fuerza también puede ser insondable? Así es, incluso conoce los nombres de las secuencias de semidioses del camino de la audiencia. Pero la imaginación de Alger estaba equivocada. Después de todo, la fórmula de la memoria de Star utilizaba una tirada de dados que combinaba realidad e ilusión. Después de recordar esas recetas, las grabó en su mente, logrando así un efecto de escritura tan fácil. Capítulo 70. Señor Rueda de la Fortuna, no existe tal cosa como una relación entre humanos y animales. Cuando Audrey recibió la fórmula de lectura de mentes de Star, también llegó a su última pregunta. Ella respiró hondo y, de repente, ya no pudo mantener su estado de audiencia y dijo un poco tímidamente. Tercera pregunta, sí, quiero decir si un animal común bebiera una poción de secuencia 9, ¿qué pasaría? Audrey estaba un poco nerviosa, avergonzada e incluso nerviosa. Le preocupaba lo que el señor Rueda de la Fortuna y los demás pensarían de ella cuando descubrieran que había cometido semejante estupidez sin querer. Hubo un momento de silencio en el campo. Clem y Alger estaban visiblemente atónitos. Solo Star había previsto esto y suspiró en su corazón que el perro de los sueños efectivamente estaba en línea. Le bromeó a este viejo cliente que le había dado mucho dinero. Señorita Justicia, no se preocupe.
La mayoría de los animales no entienden los métodos de meditación humanos. Solo pueden resistir después de tomar la poción. Aquellos Beyonders sin secuencias especiales, como los entrenadores de animales, solo pueden probar suerte y ver si pueden resistir la poción. Si no mueres instantáneamente ni te conviertes en un monstruo, y logras sobrevivir, puedes convertirte en una criatura extraordinaria. Si la poción mejora el pensamiento, incluso podrían volverse más inteligentes. De acuerdo. Audrey suspiró en silencio y asintió con tono relajado. No tengo más preguntas. Star pensó en cómo Audrey se asustaría con las palabras de su propia sucia y le recordó. Para aclarar, si se trata de una poción del público, la inteligencia de la criatura extraordinaria que la toma puede elevarse al nivel en que pueda hablar. ¿Puedes hablar? Si Susie hablara, qué sorpresa habría sido. Entonces Audrey de repente captó otra palabra clave en las palabras de Star y su rostro cambió. Espera, ¿podría ser que el señor Rueda de la Fortuna adivinó que accidentalmente dejé que los animales bebieran la poción? Se acabó. Mi buena imagen con el señor Rueda de la Fortuna se ha hecho añicos. No quiero que me pillen haciendo algo así. Cuando Star terminó de hablar, notó que el señor Tonto y el colgado volvieron a quedarse en silencio, y la atmósfera continuó siendo tan extraña como antes. Oye, háblame. No me mires así. No hice nada. ¿En serio? Pregunto por mi amiga. Audrey estaba tan avergonzada que quería meterse en un agujero. Sintiéndose incómoda, Audrey rápidamente cambió de tema, le sonrió a Star y dijo, Señor Rueda de la Fortuna, es asombroso que una poción pueda hacer hablar a los animales. Tranquilo, no me pueden ver por la niebla. Afortunadamente, Star no ignoró a Miss Justice, quien cometió un error por descuido, y continuó. El poder de las pociones es verdaderamente mágico. ¿Recuerdas el camino de la bruja que te mencioné antes? La razón por la que todos los miembros de alto rango del culto de la bruja son mujeres es porque sus métodos, a cierto nivel, pueden cambiar por la fuerza el género de los Beyonders a femenino. Sospecho que si un gato bebiera esta poción y avanzara con éxito hasta esa secuencia, probablemente obtendría una chica con orejas de gato. De hecho, he considerado tener un gato como experimento. Star pensó en este conocimiento sobre las brujas. Lo reveló para que Xiaoke pudiera entender las palabras del emperador. Las brujas saben realmente bien tras extrañar a Tris. De hecho, representaba lo exagerado que era el lado desconocido del emperador Roselle. Esto permitirá a Xiaoke comprender mejor la oscura historia del emperador Roselle. No esperaba que ahora se convirtiera en una palabra reconfortante. Eso no está bien. ¿Por qué se está poniendo rara la atmósfera otra vez? Audrey de repente aconsejó. Señor Rueda de la Fortuna, no existe tal relación entre humanos y animales. Ella no sabía por qué, pero sintió que algo en su corazón se tocaba. La idea del señor Rueda de la Fortuna es bastante fuera de lo común. Sin embargo, esto también expresaba los pensamientos de todos los que vieron a Star en el Tarot Club. Incluso Klein, un autoproclamado guerrero del teclado, se quejaba en su corazón. Vaya, una chica con orejas de animal, ¿verdad? ¡Qué fan de Fury! ¡Qué emoción! Por cierto, si Star tuviera unos cuantos miles de libras después de esta reunión de tarot, realmente podría entrenar a un gato hasta la secuencia intermedia y convertirlo en una bruja. De ninguna manera, no puedo ser peor que un gato, ¿verdad? Estrella, no deberías malgastar el dinero de esta manera. Es mejor criar un gato que una mujer. No, perdí el hilo. Debería unirme al club del tarot y criticar a Star por sus comentarios inapropiados. Así, en medio de otro periodo de silencio entre los miembros del club del tarot, la transacción llegó a su fin. Al darse cuenta de que el paciente parlante podría haberlo hecho expresar sus verdaderos sentimientos, Star rápidamente cambió de tema, tal como lo había hecho Miss Justice antes. Por cierto, mi comisión por las características Beyonder del afortunado también se puede canjear por artículos Beyonder o sellos hechos con las características Beyonder del afortunado. Con la ayuda del ángel Miss Messenger, que podía ayudarlo a aplastar las características extraordinarias, Star también relajó los requisitos para las características extraordinarias necesarias para su próxima promoción de poción. El colgado, Alger, escuchó pensativo.
Si ese era el caso, había oído hablar de un objeto tan extraordinario que podía aumentar la suerte de una persona. Sin embargo, sus efectos negativos son igualmente alarmantes. Tras usarlo durante cierto tiempo, uno suele caer en un estado de trance, ver cosas que no deberían verse y hundirse en él hasta agotar la espiritualidad. Existe un grave riesgo de que se salga de control, y está cerca de convertirse en un objeto sellado, pero como está en manos privadas, no ha sido contenido. De lo contrario, el propietario original no habría pensado en venderlo. ¿Podrá el señor Rueda de la Fortuna soportar un objeto tan extraordinario? Además, no es fácil intercambiar este artículo extraordinario. Generalmente, los artículos fabricados con propiedades extraordinarias tienen un precio superior al de aquellos que solo poseen propiedades extraordinarias. Sin embargo, el pequeño truco del colgado se hizo añicos rápidamente después de que el señor loco explicara cómo recitar el hechizo si uno quería pedir permiso. El señor loco dijo: si tienen algo urgente que hacer y no quieren asistir al club de tarot, pueden pedir permiso con anticipación. El mantra que se debe cantar es un nombre de 3 partes. Un tonto ajeno a esta era un misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey amarillo y negro que controla la buena fortuna. Alger, que sabía mucho sobre el misticismo, tembló interiormente. Si la magia ritual diseñada por el loco realmente puede señalarlo y permitirle acceder a nuestra petición, entonces debemos honrarlo con el título de él, usando este título honorífico en tercera persona para describir a dioses y seres similares. Tengo tanta suerte. Soy tan sabia. He sido muy cooperativa y no he hecho ninguna estupidez. Incluso cuando lo intenté, estuvo dentro de lo normal. Quizás sea un ser antiguo, misterioso y aterrador, pero que nunca se nos ha presentado en su verdadera forma ni nombre. La bruja original, un sabio oculto, quizás el verdadero creador adorado por varias sectas misteriosas. Alger comprendió que el loco que veía ahora podría no ser su verdadera forma, y que incluso podría no tener género o ser una criatura humanoide. Alger incluso sospechaba que el señor loco sabía de la protección que se había impuesto antes de ser arrastrado al club de tarot. De lo contrario, ¿por qué diría el señor loco algo tan críptico que quienes no querían participar no tenían por qué hacerlo? Estaba muy nervioso y pensó lo mismo que Audrey. Es decir, el señor Rueda de la Fortuna conocía el poder del señor loco antes que ellos. Esto también explicaría por qué el señor Rueda de la Fortuna siempre ha mantenido una actitud tan respetuosa hacia el señor loco. Hubo incluso varias ocasiones en las que tomó la iniciativa de ayudar al señor Fol a responder algunas preguntas triviales de sentido común. Así que, gracias a esto, el señor Rueda de la Fortuna también demostró su excelencia, porque recibió tanto favor del señor loco, incluso orientación privada. Todo está conectado. Todo está conectado. Alger sintió que había descubierto la verdad y se emocionó. Debería haber sabido que, con mi conocimiento de la Rueda de la Fortuna, la persona a la que respetaba debía al menos ser llamada él. Incluso revelar su comprensión de la actuación a bajo precio es parte de su plan para expresarse. De ahora en adelante debo mostrarle más respeto al señor tonto. Y allí está la Rueda de la Fortuna, el seguidor del señor loco, que una vez más demostró su previsión con una elección extremadamente acertada. Parece que todavía tengo que conseguir ese artículo extraordinario lo antes posible. Antes de finalizar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliáfora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.